central de esta lección inaugural tiene que ver con un personaje configurado en la novela Delirio de Laura Restrepo. El personaje es Aguilar. Al final del texto, sabiamente se le recomiendan a los escritores que no tomen nunca un personaje que padezca de locura como personaje central de la obra. Aguilar no es el personaje loco de esta obra. Sin embargo, tuve la misma prevención al hacer el texto que acompaña esta grabación, ya que Aguilar es un personaje de la ficción. Muchos dirán que no puede existir una veracidad al momento de creerle un personaje configurado que toque temas de la literatura. Aguilar es un personaje que tiene un doctorado en letras, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que se ve por fuera de esta profesión debido a algunos disturbios en la universidad. Este personaje termina vendiendo comida para perros. Aguilar, que pareciera no tiene nada que ver con la literatura, es quien termina llevando el hilo conductor de esta novela de Laura Restrepo, Delirio, escrita en 2004 y ganadora del premio Alfaguara, y empieza a contar la historia de una familia que en apariencia no tiene nada que contar, y es la historia de Agustina, el personaje loco de la historia. Agustina y su familia son esa generación de la clase alta bogotana que de una otra manera hicieron su fortuna a causa o a raíz del narcotráfico. Este personaje empieza a narrar todas las historias que confluyen en Agustina, y ahí es donde surge una pregunta central para este texto y esta entrevista. ¿Es la literatura para Aguilar una vocación o una profesión? Es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros. Pero más allá de esto, ¿se enseña la literatura? Y si asumimos que la literatura se enseña, ¿para qué se enseña la literatura? Esta es una historia que podemos rastrear desde el personaje de Laura Restrepo. En esta historia podemos darnos cuenta que es precisamente mediante la literatura como se empieza a hacer memoria de una sociedad desquebrajada, una sociedad que vive de algunos vicios y que de una otra manera vive de apariencia. La familia Agustina es un vivo ejemplo de algunas de las tantas familias colombianas, y es por medio de la literatura que se da evidencia de ello. Si se enseña la literatura, hay un porqué, para qué específicamente. Se enseña literatura porque con ella nosotros vamos teniendo todo, acaparando todo ese patrimonio cultural. Es un patrimonio simbólico, pero es muy importante para identificarnos de dónde venimos, cómo somos, cuáles son esas razones de ser al decirnos que somos de algún país. La literatura colombiana ha hecho bastante énfasis en esa violencia específicamente, en esa lucha entre partidos políticos. Ha rastreado infinidad de cosas, y para eso enseñamos literatura. Para eso es importante que la universidad dé espacios en donde se genere un pensamiento crítico a partir del arte. La literatura como arte es la manifestación más profunda del alma humana. De allí que se consignan las huellas del devenir histórico del ser humano. Es por medio de la literatura que nosotros nos enteramos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los espacios de experiencia de los autores, los contextos, nos enseñan y nos hablan de una sociedad. Y los horizontes de espera es ese horizonte, valga nuevamente repetir la palabra, al que esperamos llegar. Es la literatura la memoria, y por eso es válido que existan profesionales en literatura que lleven esta profesión para que se genere un pensamiento crítico. No es que la literatura deba tener siempre una utilidad, pero se disfruta mucho con ella. Gracias por este espacio, y les invito no solamente a leer este artículo, sino a aventurarse en la lectura de Delirio de Laura Restrepo, una lectura que de seguro les va a gustar.